Muy buenas, camaradas, amigos y amigas. Yo soy León, vocero del portal Revolución Obrera, órgano de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta. Les envío un fraterno y revolucionario saludo a todos los presentes en este acto organizado allá en la ciudad de Cali. Desafortunadamente no pude acompañarlos de manera presencial, pero pues espero que en alguna próxima ocasión sí pueda estar allá presente. Vamos a hablar sobre un mes muy importante para la historia del movimiento comunista internacional, que es octubre, y en esta celebración de la campaña del Octubre Rojo. Y que este mes sea importante se debe a que en este mes se acontecieron dos grandes hitos de la historia de las revoluciones socialistas, o más bien del movimiento comunista internacional en general, que fue el triunfo de la revolución, o más bien el inicio, el preludio de lo que fue la gran revolución socialista de octubre, que no solamente fue un acto en octubre que derrocaron al gobierno provisional, sino que se extendió durante la guerra civil revolucionaria. Un suceso que en este año ya cumple 105 años, pero a su vez también octubre se, se presenta el triunfo de la revolución de Nueva Democracia en China, ¿sí? Que a día de hoy ya son 73 años de ese triunfo, de la revolución de Nueva Democracia en China, que pues también tenía un proceso bastante largo. Entonces, la revolución rusa, la gran revolución socialista de octubre y la revolución de Nueva Democracia en China, junto a la Comuna de París, representan como los tres principales hitos. Bueno, si le sumamos también la gran revolución cultural proletaria en China, representan como esos cuatro grandes hitos de los más significativos en la historia del movimiento comunista internacional. Claramente hay otros más que se pueden mencionar, pero al menos en el caso concreto del mes de octubre se presentan la revolución de octubre en Rusia y el triunfo de la revolución de Nueva Democracia en China. Pero a su vez, y ya para el caso de la Unión Obrera Comunista, también octubre es muy importante porque se cumplen en este momento los 24 años del primer número, del lanzamiento del primer número de Revolución Obrera, el cual, como ya mencionaba, es el órgano de información de la Unión Obrera Comunista y que pues a día de hoy ya cuenta con más de 500 números. Acá tengo la edición 503, la más reciente, que pues espero que ustedes allá en este acto en Cali puedan obtener de manera impresa. Entonces, al menos para la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta y para el portal, para todo el equipo editorial y de los colaboradores y distribuidores del portal Revolución Obrera, también octubre es un mes importante por cuanto no solamente celebramos los aniversarios de la Revolución Rusa y China, sino también celebramos el nacimiento como tal del portal Revolución Obrera. Entonces vamos a hablar un poco del Octubre Rojo, del significado del Octubre Rojo, aunque no voy a tratar de ahondar muchísimo en estos grandes procesos revolucionarios porque son muy inmensos, son bastante complejos y tienen una cantidad de aspectos sobre lo cual podríamos hablar, pero me quiero centrar principalmente en un aspecto que es el papel, el necesario papel de la agitación, de la propaganda y de la prensa obrera, revolucionaria y alternativa en los procesos revolucionarios. No solamente en el sentido de educar y educar políticamente, ¿sí? Y formar políticamente a la clase obrera, sino también en el sentido de que esa misma agitación política permite construir las necesarias organizaciones de vanguardia que son instrumentos indispensables para hacer las revoluciones. Entonces voy a referirme en esta charla sobre ese aspecto. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta cuestión? ¿Sí? Es importante porque en este momento nos encontramos en un momento de crisis, ¿sí? Capitalista,
de guerras como la que estamos viendo en Ucrania y en otras partes del mundo. Y vemos que en un momento en donde el sistema sigue reproduciendo esas crisis que son inherentes y que no es algo nuevo, totalmente nuevo, sino que ya se había presentado anteriormente, desde la misma existencia del capitalismo. La misma revolución rusa y china se presentaron en momentos de grandes guerras. La revolución rusa se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la revolución china, una parte de del mismo proceso revolucionario chino, se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que los mismos chinos, en un periodo de la guerra civil, de la guerra popular prolongada, ellos lucharon contra los invasores japoneses, los invasores fascistas japoneses que hacían parte de ese bloque del eje fascista junto a Alemania e Italia. Entonces, estas dos grandes revoluciones estuvieron o se dieron en un marco de guerras reaccionarias que son como la muestra, digamos, más evidente de lo que es la crisis capitalista, ¿no? Esa guerra de rapiña por el reparto de los mercados y donde los proletarios son enviados a asesinarse o a matarse unos con otros. Y en este momento estamos evidenciando una crisis de la misma forma. Hemos visto cómo se manifiestan distintas huelgas en varias partes del mundo. Recientemente hemos visto esas huelgas en Francia pidiendo el alza general de salarios y pues la guerra reaccionaria que estamos viendo en Ucrania, que incluso podría ser el preludio de una tercera guerra mundial. Entonces, adentrarnos en esta necesidad de que, bueno, si la revolución socialista es la verdadera alternativa para esta salida, a la salida a este sistema, teniendo en cuenta que ni siquiera el reformismo, el progresismo, todas estas fuerzas que en este momento tienen la hegemonía en el movimiento y se muestran como la verdadera solución, pero que en los hechos estas fuerzas no logran solucionar los problemas de las grandes masas, sino que simplemente hacen unos pequeños cambios estéticos porque no van más allá y no pretenden ir más allá. Entonces, si en este momento nosotros nos planteamos o vemos la necesidad y la posibilidad de luchar por la revolución socialista como la única y verdadera alternativa a este sistema, pues es muy importante conocer un aspecto de la revolución como es la agitación política y la construcción de los partidos revolucionarios. Porque si algo se ha evidenciado actualmente en esta época de crisis, y más con lo que ya mencionaba, con esta hegemonía del reformismo, es que se necesita de un centro de dirección revolucionaria, se necesita una organización de vanguardia que pueda dirigir ese proceso y que desafortunadamente es lo que no existe en ese momento, ¿sí? Porque lo que impera en este momento y más luego con el momento de crisis que atraviesa actualmente el movimiento obrero, luego de la restauración del capitalismo en la Unión Soviética y posteriormente su desintegración, y también en la restauración del capitalismo en China y convertía ahorita a China en un país imperialista. Entonces, de un proceso de varias pérdidas, que no voy a mencionar mucho acá porque si no me extendería, nos encontramos en un momento de crisis del movimiento comunista internacional y hay que reconocerlo. Aunque no es una crisis absoluta, sino es una crisis relativa de la cual hay varias organizaciones y partidos marxistas, leninistas, maoístas que están tratando de impulsar para avanzar en la unidad internacional del comunismo y que el movimiento comunista pueda salir de esa etapa de crisis, de estancamiento en el que se encuentra. Pero bueno, para no extenderme, voy a hablar sobre el papel, ¿no?, de la importancia, como ya mencionaba, de la agitación política y de la prensa para la construcción del partido, el instrumento necesario para hacer la revolución socialista. Entonces, bueno, lo primero es que la clase obrera, para poder tomar el poder político, ¿sí?, para poder hacer su revolución en beneficio de las mayorías, la clase obrera debe constituirse primero en partido político independiente. No debe ser un partido burgués,
debe contar con su propio programa que defienda los intereses de la clase obrera y no los intereses de la burguesía, de alguna de las facciones de la burguesía o los intereses de la pequeña burguesía, sino que tiene que defender los intereses de su propia clase. Y por eso debe ser, el partido de la clase obrera debe ser independiente, tanto en su ideología, en su programa y en su forma organizativa. ¿Y por qué el partido político? Porque es la forma más avanzada con la cual la clase obrera puede conquistar el poder. No lo va a hacer a través de los sindicatos, que son organizaciones importantes para llevar a cabo su lucha gremial, pero la única forma en que pueda conquistar el poder es a través de un partido político. Entonces, la clase obrera tiene que constituirse en partido político. Pero ¿qué significa que la clase obrera se constituya en un partido político? Significa que la clase obrera asuma la necesaria conciencia de clase. La clase obrera no nace con la conciencia de clase. Esta conciencia de clase le viene desde fuera, que esta es una de las tesis importantes del marxismo. La conciencia de clase le viene a la clase obrera desde fuera. Si bien es cierto que en el desarrollo de su vida y en su trabajo, y más si la clase obrera comienza a librar su lucha gremial en el seno de la empresa, por mejorar sus condiciones de vida, por mejorar la venta de su fuerza de trabajo, la clase obrera puede tener cierto nivel de conciencia. Esta conciencia no es todavía una conciencia de clase, ¿sí? Se puede decir que es una conciencia gregaria de esa conciencia de clase. La cuestión es que la clase obrera, ¿por qué no tiene conciencia de clase? Primero, porque la hegemonía, la ideología dominante que prima es la ideología de la clase dominante. Entonces, la clase obrera está embrutecida, no solamente la clase obrera, las diversas capas del pueblo oprimido están embrutecidas por la ideología burguesa, la ideología capitalista, y por esa razón, digamos que lo que prima en la conciencia de la clase obrera es eso, es la ideología burguesa y sus valores del individualismo, consumismo, egoísmo, etc. Entonces, como la clase obrera está imbuida en esta ideología burguesa y la ideología socialista es una ideología nueva, pero que es totalmente perseguida, que es desprestigiada, entonces pues la clase obrera no es que nazca con esta conciencia socialista, entonces le viene desde afuera. Y ahí es donde entra el papel de la agitación política. Digamos que esta es una discusión vieja en el seno del marxismo, y es la cuestión de que, al menos en el caso de Rusia, por ejemplo, Rusia no existía un partido socialista o socialdemócrata, como se llamaba en la época, ¿sí? No existía un partido comunista. El marxismo en Rusia comenzó a difundirse a finales del siglo XIX y empezaron a organizarse los primeros círculos de marxistas que veían la necesidad de avanzar por construir un partido de la clase obrera. En ese entonces el principal referente que tenían estos partidos era el Partido Socialdemócrata Alemán, que era en ese momento era el más grande partido que existía en ese momento y que editaba un periódico muy conocido que era el Vorwärts, ¿sí? El periódico Adelante. Incluso el mismo Engels había escrito en ese periódico. Entonces los marxistas rusos comenzaron también, que estaban divididos en varios círculos, vieron la necesidad de avanzar en ese partido. Y fue ahí en que Lenin, junto a otros marxistas, fundaron el primer periódico marxista en Rusia, que pues se pudo realmente salir a la luz, que fue el Iskra, la Chispa, por su nombre en español, que fue editado por primera vez en 1900 y que les tocó editarlo en el extranjero pues por toda la represión que vivían en el imperio durante la autocracia zarista. Entonces fue en este contexto donde se produce, donde los marxistas rusos comienzan a editar Iskra,
es que se da este debate sobre los que planteaban que la conciencia socialista venía desde fuera y aquellos que consideraban que la clase obrera simplemente en su lucha iba a adquirir conciencia de clase, ¿no? Que Lenin los llamaba, o los marxistas rusos los llamaban a estas personas, les llamaban los economistas, ¿sí? Le llaman economistas porque estas personas consideraban que la misma lucha económica de la clase obrera, la lucha esta de resistencia gremial, sindical, bastaba para que la clase obrera adquiriera una conciencia de clase. Y las cuestiones políticas, las cuestiones teóricas, estas personas veían como una cuestión puramente intelectual y sin trascendencia, sino que lo que importaba era la lucha práctica, espontánea, lo que se diera. Entonces, Lenin, los bolcheviques y toda la línea revolucionaria del marxismo ruso combatieron esta perniciosa teoría y plantearon desde los tiempos de Iskra y durante todo este periodo en la fundación del partido socialdemócrata obrero ruso, que era el nombre que recibió el partido, dieron esa lucha contra estas tendencias y plantearon la necesidad de que se debía llevar, es decir, lo que ya mencionaba, que la conciencia socialista no le venía a la clase obrera, no le nacía a la clase obrera espontáneamente, sino que le venía allá afuera, y por tanto la tarea que tenían todos los socialistas, todos los revolucionarios, era la de llevarle las ideas del socialismo científico a la clase obrera y que la clase obrera pudiera desarrollar su conciencia de clase. ¿Y de qué manera lo hacían? Pues a través de una intensa agitación y propaganda políticas. Y para eso, para llevar a cabo esta intensa agitación y propaganda política, se necesitaba de una herramienta que permitiera hacer esa cuestión. Y esa herramienta, pues, era el periódico, un periódico político que permitiera, que contara con una red de agentes, de una red de distribuidores a nivel nacional y que pudiera llevar estos periódicos a la clase obrera y a todo, digamos, a todo el pueblo oprimido, a todos los revolucionarios. Entonces, ¿cuál sería ese papel del periódico? El papel del periódico sería servir de una tribuna política donde se expresaran las posiciones, los intereses de la clase obrera, donde se denunciara al régimen existente, donde se desenmascarara a los falsos amigos del pueblo y también donde se planteara la necesidad y la posibilidad del socialismo, ¿sí? De la revolución socialista. Y ese fue el trabajo que hicieron los bolcheviques durante la Revolución Rusa, ¿sí? Primero fue con Iskra, luego Iskra, que pues pertenecía a la tendencia, bueno, lo que fue esa tendencia bolchevique que se estaba creando, pero luego cuando fue en 1903, en uno de los congresos del Partido Socialdemócrata o Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, cuando el partido se divide entre mencheviques y bolcheviques, los mencheviques se quedan con Iskra, pero Lenin no se queda con los brazos cruzados, sino con la tendencia bolchevique comienza a impulsar otros periódicos porque ellos veían, ¿sí? Esta cuestión de que el periódico, la prensa, es una herramienta fundamental en la construcción del partido y en la revolución socialista. Entonces, además de Iskra, luego de perder Iskra, pues ellos comenzaron a editar otros tipos de periódicos. Entonces empezaron a editar Proletari, por ejemplo, Beperiod, Pravda, El Socialdemócrata, o sea, una cantidad de periódicos y también revistas teóricas que permitieran difundir y llevarle las ideas socialistas a la clase obrera y al pueblo oprimido en Rusia. De la misma forma, esto ocurrió también en China. Claramente dos contextos distintos. Cuando surge el Partido Comunista de China, por aquellos años de 1921, ya existía pues un país socialista que era la Unión Soviética y que con ese ejemplo pues había inspirado a muchísimos revolucionarios en el mundo. El mismo Partido Comunista Chino, los comunistas chinos recibieron apoyo de la Internacional Comunista que ya estaba fundada en ese momento. Entonces digamos pues que
que en relación a lo que vivieron los socialistas rusos, los comunistas chinos pues tenían, digamos, que otro contexto, pero aún así en China también esta cuestión del periódico, de incluso de las mismas revistas, cumplieron ese papel de agitador colectivo, ¿sí? Y de incluso de organizador colectivo. El mismo Lenin, como ya mencionaba, en esa polémica con los economistas, él planteaba de que el periódico político no solamente iba a servir de tribuna para hacer agitación política, sino incluso iba a servir como un organizador colectivo, ya que alrededor del periódico, es decir, alrededor de las ideas de este periódico, se irían conformando una red de personas que se iban a empezar a organizar alrededor de las ideas que defendían el periódico. Y en China ese proceso se dio así. En China, digamos, para los primeros años del siglo XX, existía una revista llamada Nueva Juventud. Esta revista fue fundada por Chen Duxiu, que fue un intelectual y un revolucionario chino. Fue el primer secretario general del Partido Comunista de China y él editaba esta revista llamada Nueva Juventud. Esta revista, en un primer momento, lo que hacía era difundir ideas principalmente democráticas, reformistas, pero a medida que Chen Duxiu comenzó a entrar en contacto con otros intelectuales que ya estaban formándose en el marxismo, inspirados en la Revolución Rusa, por ejemplo el caso de Li Tashao, que en su época de bibliotecario en Pekín, incluso Li Tashao conoció a Mao Zedong cuando era joven, y fue el que empezó, digamos que Mao Zedong cuando él estuvo en Pekín, trabajando en la misma biblioteca que en donde trabajaba Li Tashao, estos intelectuales revolucionarios empezaron a promover círculos marxistas y al entrar en contacto con esta revista Nueva Juventud, se empezó, digamos que la revista Nueva Juventud cambió de orientación, ya no promovía ideas democráticas, reformistas, sino eran las ideas del marxismo revolucionario, y a su alrededor de esta revista Nueva Juventud se fue creando los círculos marxistas que unos años después darían vida en un congreso al Partido Comunista de China. Entre ellos, pues Mao Zedong sería uno de los fundadores. Pero como pueden ver, fue el trabajo ideológico que se llevó a cabo desde esta revista Nueva Juventud y de todos estos sectores y círculos marxistas que empezaron a formarse alrededor de esta revista, que se sentaron las bases del futuro Partido Comunista Chino. Y como ya mencionaba, en Rusia ocurrió algo similar, claro, guardando las distancias y los contextos, pero fue alrededor del trabajo de la Iskra, de Beperio, de Pravda, donde la política bolchevique, la política marxista revolucionaria de los comunistas rusos se empezó a difundir y sobre esta se empezaron a acercar una gran cantidad de obreros y de revolucionarios. En el caso de la Unión Obrera Comunista también se puede mencionar un papel en ese sentido, ¿sí? De la importancia de una tribuna política ideológica para atraer, para difundir el socialismo, las ideas del socialismo científico en la clase obrera y para atraer a estos sectores a las ideas del marxismo. Les comentaba que, bueno, al principio les comentaba que Revolución Obrera fue fundada en un 17 de octubre de 1998, fue el primer número que salió, y unos meses antes, en agosto de 1998, se fundó la Unión Obrera Comunista, ¿sí? En su primera asamblea. La Unión Obrera Comunista surgió a partir de la unión de unas organizaciones, de unos círculos marxistas que eran conformados principalmente por obreros, que se llamaban los grupos de obreros comunistas. Fue a partir de esta unión de estos grupos de obreros comunistas que se fundó la Unión Obrera Comunista. En ese proceso fue muy importante el papel que jugó la revista Contradicción.
Fue una revista de teoría marxista, leninista, maoísta, que surgió durante la década de los 80, fines de la década de los 80, y desde fines de la década de los 80 hasta 1998, esta revista cumplió ese mismo papel que han cumplido estos periódicos, que han cumplido estas revistas teóricas, de difundir las ideas del socialismo científico y de llevar a cabo una intensa agitación política. Y fue alrededor de todo ese trabajo que se llevó a cabo y que no era un contexto fácil, al menos en el caso de la revista Contradicción, porque fue a finales de los años 80, y recordemos que fue para esos años que se desintegra la Unión Soviética. Ya en China se estaban llevando a cabo las reformas liberales de Deng Xiaoping, es decir, en China ya estaba restaurando el capitalismo y todo lo que era el bloque socialista se estaba desmoronando, ¿sí? Ya los ideólogos de la burguesía están anunciando el fin de la historia, de que el capitalismo ya era el mundo, era la sociedad en la que la humanidad le tocaba vivir. Entonces la revista Contradicción surge en un momento donde las ideas del comunismo estaban muy desprestigiadas ya. Entonces, pero aún así, ellos libraron esta lucha ideológica de reivindicar las ideas del socialismo científico, de reivindicar las experiencias socialistas, de aprender de sus errores, de sus aciertos, de sus limitaciones. Y fue alrededor de este trabajo de la revista Contradicción que se fueron conformando estos grupos de obreros comunistas que darían vía a la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, en agosto de 1998. Pero como la Unión Obrera Comunista no es un partido propiamente dicho, sino es una organización pro partido, también considera que es necesario, consideró que es necesario contar con esa misma herramienta que es fundamental y que es un arma en las manos de la clase obrera, del proletariado revolucionario, para construir el partido político que la revolución socialista necesita. Y es por esa razón que en esa primera asamblea pues decidieron editar el periódico Revolución Obrera. Y desde entonces pues el periódico Revolución Obrera ha tratado de llevar a cabo esa labor de denuncia política, de desenmascarar a los oportunistas, a los falsos amigos del pueblo, a difundir incluso las experiencias revolucionarias actuales. Revolución Obrera, cuando surgió en su primer número, le informaba a la clase obrera colombiana que en Nepal, ¿sí?, en la cima del mundo, se estaba llevando una guerra popular. Que en Perú, para ese momento, ya se venía librando una guerra popular, ¿sí? Que incluso desde la revista Contradicción, también ellos le prestaron, difundieron muchísimo el proceso revolucionario en Perú. Y ya con Revolución Obrera difundieron el proceso revolucionario en Nepal, pues que desafortunadamente terminó siendo traicionado en el 2006 en unos acuerdos de paz. Pero asimismo, entonces, así como difundió la guerra popular en Nepal, actualmente Revolución Obrera sigue difundiendo y apoyando estas revoluciones o estos procesos revolucionarios en el mundo, como es el caso actualmente con la guerra popular que se está librando en la India y la guerra popular que se está librando en Filipinas, por ejemplo. Igualmente, no solamente apoya y difunde los procesos revolucionarios, sino que a su vez Revolución Obrera y la misma Unión Obrera Comunista viene avanzando, ¿sí?, en la necesidad de fundar una nueva internacional comunista. Porque es fundamental en este momento de crisis que se cree una nueva internacional comunista. Porque una de las causas, por decirlo de alguna manera, que actualmente el movimiento comunista internacional se encuentra en un momento de estancamiento de crisis es porque no existe esa unidad necesaria, real del movimiento obrero.
porque el internacionalismo proletario no es una cuestión de palabra, sino que también tiene que ser de hecho. Y en ese contexto, Revolución Obrera y la Unión Obrera Comunista, a través de Revolución Obrera, viene planteando la necesidad de avanzar hacia la Conferencia Internacional Maoísta Unificada, es decir, una conferencia internacional donde participen las diversas organizaciones y partidos marxistas-leninistas maoístas. Eso en el terreno internacional, pero a su vez, en el terreno nacional, la Unión Obrera Comunista, a través de Revolución Obrera, viene promoviendo desde su existencia en 1998 la necesidad de construir un nuevo partido comunista en Colombia, ya que no existe tal instrumento en este país. Existe un partido llamado, existe una organización llamada Partido Comunista Colombiano, el CINE son otras organizaciones que hacen considerar comunistas, pero realmente por su programa, por su táctica, son organizaciones que están más cercanas a la socialdemocracia que al mismo comunismo. Es decir, la clase obrera no cuenta en este momento realmente con una organización de vanguardia, sino son organizaciones socialdemócratas, reformistas, que la conducen hacia una salida reformista de todas las crisis que se están presentando. Entonces la clase obrera es huérfana de su organización de vanguardia, no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo. Entonces, la Unión Obrera Comunista, desde que se fundó en 1998 y a través de Revolución Obrera, ¿sí?, siguiendo el ejemplo de la Revolución China, de la Revolución en Rusia, de utilizar la prensa obrera y revolucionaria como el arma necesaria para llevar a cabo la agitación política y llevarle las ideas del socialismo científico al movimiento obrero, viene planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de fundar un nuevo partido comunista en Colombia. Y es en este contexto que en este año se llevó a cabo la 14ª Asamblea de la Unión Obrera Comunista, y en la cual se decidió avanzar en la preparación práctica del Congreso fundador del nuevo partido. Eso es un gran avance, ¿sí?, porque ya se está vislumbrando la necesidad de preparar en lo práctico ese Congreso fundador de un nuevo partido comunista colombiano. Perdón, de un nuevo partido comunista en Colombia, ¿sí?, verdaderamente independiente, revolucionario, que defienda los intereses de la clase obrera, que no vaya a la cola de la burguesía liberal o de la burguesía progresista, ¿sí?, que no difunda la conciliación de clases, que no promueva el reformismo, el pacifismo, sino que sea una verdadera organización revolucionaria. Entonces, esto lo menciono porque ahí es donde se ve esta cuestión de la prensa obrera, alternativa, revolucionaria y su importancia en un proceso revolucionario que se evidenció en China, se evidenció en Rusia y en el caso colombiano, pues también salvando las distancias, los contextos, porque claramente son distintos, pero en el caso colombiano el papel de la prensa también se está evidenciando, ¿sí? Cómo esta organización obrera, Unión Obrera Comunista, a través del trabajo que viene realizando en Revolución Obrera y bueno, claramente a través de otras formas, ha venido avanzando en esta tarea de construir el partido político, de construir esa organización de vanguardia que se necesita para llevar a cabo la revolución. Entonces, a todos ustedes que en este momento están viendo esta charla, escuchándola, yo les planteo lo siguiente: si usted reconoce que Colombia necesita una revolución socialista, y no solamente Colombia, sino el mundo entero, pero pues estamos en Colombia y nos referimos a esta. Entonces, si usted considera realmente que este país necesita una revolución socialista, porque es la única alternativa, ¿sí? Y si usted no ve en las actuales organizaciones de izquierda, que digamos que son las más hegemónicas, las que siempre están ahí, si no ve de que con estas organizaciones realmente se pueda llevar a cabo un proceso revolucionario, pues
Como vocero del portal Revolución Obrera, le invito a que se sume a la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta, que tiene como objetivo construir, o más bien, en este contexto, tiene el objetivo de fundar, de marchar al Congreso fundador de la nueva organización de vanguardia de la clase obrera, que la clase obrera y el proletariado oprimido en Colombia necesita. ¿Sí? Porque se está a puertas de ese Congreso fundacional. Y es importante que cada uno de los revolucionarios, revolucionarias de este país se sumen a esta tarea y teniendo en cuenta que es el instrumento necesario. El partido político de la clase obrera es el instrumento necesario para conquistar el poder. Como se venció en China con el Partido Comunista de China, como se venció en Rusia con el Partido Comunista de Rusia, bueno, el Partido Obrero Socialdemócrata Bolchevique. En el caso de Colombia es igual. Acá necesitamos contar con un partido de la clase obrera revolucionario independiente y que defienda sus intereses. Contar con ese partido, contar con un partido revolucionario es ya un gran avance en el proceso socialista. ¿Sí? Podemos decir que en este momento ya contamos con una prensa. ¿Sí? Es decir, ya contamos con esa herramienta que nos permite llevarle las ideas del socialismo científico al movimiento obrero. Ya contamos con Revolución Obrera, que ahora es virtual, tiene un bonito portal, cuenta con varios programas, Vanguardia Obrera, podcast, digamos que produce diverso contenido, diversas formas de llevarle las ideas del socialismo científico a la clase obrera, pero no es suficiente. Necesitamos avanzar a ese partido revolucionario, ¿sí? Entonces, ya con esta reflexión termino mi intervención. Nuevamente les envío un saludo a todos los asistentes y bueno, pues no puedo escuchar sus comentarios, sus preguntas, pero pues espero que ahí puedan intercambiar palabras con los organizadores de este evento y se dé un buen debate sobre estas cuestiones muy fundamentales y más en este momento donde vivimos momentos de crisis. Pero los momentos de crisis no solamente son de crisis y de guerras, sino también son momentos de revoluciones. Muchas gracias.